nombre es Juan, pertenezco al grupo de renovación de aquí de la Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio. El día de hoy vengo a compartirles el tema dentro de las cápsulas Defensa de la Fe. ¿Por qué entonces la iglesia es necesaria para la salvación del hombre? En días anteriores, semanas anteriores, nuestros hermanos nos compartieron algunos temas referentes a este proyecto. Hablaban de cuáles son todas las religiones que hay, por qué la religión católica, va a ser la verdadera y puede uno salvarse con cualquier religión. Eso lo vimos en semanas anteriores. Ahora vamos a ver por qué es necesaria la iglesia para la salvación del hombre. Primero que nada, entendamos iglesia, conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas, y está constituida por todos los que son verdaderamente salvados. Ante esta pregunta, la respuesta es sí. Sí, la iglesia es muy necesaria para la salvación del hombre, y eso lo encontramos en la palabra de Dios, por lo cual vamos a buscar, en este momento les voy a leer Marcos 16, versículos del 15 al 20. Y nos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tal cual nos dice en esta cita, el que crea se salva, y el que no crea por su propia voluntad se condena. Suena un poco cruel, pero nos lo dice la palabra de Dios. El Señor no nos obliga ni nos presiona para tener una elección de a qué religión pertenecer, o de si creer o no creer en Él. Él mandó a su Hijo para salvarnos. Entonces, está en decisión de cada uno como persona si creemos en esa salvación, y los que no crean, aún sabiendo que existe esa salvación, pues no tendrán la posibilidad de ser salvados. La iglesia es una autoridad viviente establecida por Jesucristo para que la represente en el mundo, tal y como nos menciona Mateo en su capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí nos menciona mi iglesia, pertenece a Dios. Es por eso que es importante la iglesia para nuestra salvación, porque es por medio de la iglesia donde Dios nos da la posibilidad de ser salvados en este mundo. Para salvarse hay que creer en lo que Jesucristo nos enseña, hacer lo que manda y recibir en Él la vida de la gracia. Ella es el camino fijado por Dios para conducir a los hombres a la salvación. Todo el que se rehúsa a esto pierde este camino. Jesucristo es el único Salvador, es el único mediador entre el Padre y nosotros. La iglesia es única mediadora entre Jesucristo y nosotros, por lo que es necesario entrar a la iglesia para llegar a Jesucristo y por ende llegar a Dios. La verdadera iglesia cristiana, católica de Jesucristo es la iglesia católica, como nos mencionaba en la semana antepasada nuestro hermano Alex. Y para esto San Agustín nos dice, les voy a compartir lo que nos comenta San Agustín. La iglesia continúa en la tierra la misión de Jesucristo,
nadie puede obtener la vida eterna si no tiene a Cristo por cabeza, si no pertenece a su cuerpo, que es la iglesia. Eso lo podemos encontrar en Efesios 5, versículo 23, que dice: el hombre que es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. O sea, Jesucristo es, su cuerpo es nuestra iglesia, y nosotros formamos parte de esa iglesia. Porque así como un cuerpo, solo los miembros que lo constituyen están sometidos a la influencia de la cabeza, mientras los miembros extraños no pueden participar de su vida, así también los miembros extraños a la iglesia no pueden recibir la gracia y la vida que Jesucristo, cabeza de la iglesia, comunica a sus miembros. No se puede tener a Dios como Padre quien no tiene a la iglesia como madre. Quiere decir, mis cuerpos, mi brazo le hacen caso a mi cabeza. Son miembros que forman parte de mi cuerpo. Es lo mismo con los miembros que forman parte de la iglesia. Si no forman parte y no son creyentes de esa iglesia, no van a poder acatar lo que el Señor nos quiere decir, o las condiciones, o lo que el Señor quiere que hagamos para ser salvados. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 846, 847 y 848, se nos explica por qué fuera de la iglesia no hay salvación. Y nos dice, por ejemplo, el 846: la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubieran querido entrar o permanecer en ella. Es decir, lo que les comentaba anteriormente. Yo sé que Dios existe, sé que Jesucristo bajó del cielo para salvarnos y creó la iglesia, que somos nosotros. Si yo sé que existe eso y no creo en eso, no voy a alcanzar al final de mis días la salvación. La iglesia, por ser universal de la salvación, es un sacramento. Es asimismo el único organismo capaz de procurarla efectivamente. La iglesia como sacramento es la única que puede lograr la salvación para los hombres. Dios quiere la salvación para todos los hombres. Pues Dios no separa buenos ni malos. Dios nos mandó a su Hijo para salvarnos a todos, ¿sí? Y la iglesia es el único sacramento de salvación, y que es necesario pertenecer a ella para salvarse, ya sea con toda realidad, que es mediante el bautizo, que es uno de los sacramentos cuando recién iniciamos nuestra vida cristiana, o cuando menos con disposición profunda. ¿Qué entendemos por disposición profunda? Aquellos que pretenden ser salvados sin pertenecer a la iglesia, tal vez con obras, tal vez con actos que ellos creen que al final de sus días les va a servir para que el Señor los perdone y sean salvados. El Señor nos da la opción del arrepentimiento, pero ¿qué pasaría con una persona que de repente fallece o muere, como es la palabra correcta, y no tuvo el tiempo de arrepentirse? No sabemos si esa persona va a llegar a la salvación. No basta con pertenecer a la iglesia y ser bautizado, se requiere de la fe. Y ustedes saben que la fe no solamente es acudir a la iglesia, acudir a misa, creer en algunas cosas que nos dice la iglesia. La fe se basa en las obras. Las obras son los testimonios de esa fe que profesamos. Entonces es muy necesario tener fe y creer realmente que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, por consecuente, a través de la iglesia, es nuestra única salvación. Ya nos mencionaban que la iglesia es una nada más, porque Dios hay solo uno, y como hay un solo Dios, hay un solo Hijo de Él, que es Jesucristo, y ese Jesucristo es el cuerpo de la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Como podemos leer en la palabra de Dios en Hechos 4, 11 al 12, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado a otra persona por la cual podemos ser salvados.
En todo el mundo Dios no ha mandado a otra persona para que nosotros seamos salvados. Y es la piedra principal, es la piedra angular. Fíjense aquí ya nos está diciendo esta palabra que Jesucristo es la única fuente de salvación. Y esto lo saben los protestantes y lo utilizan comúnmente para alejarnos de la iglesia. Dicen, con que le creas a Jesucristo es más que suficiente. Y no, claro que no. Ya que hay que saber que la iglesia le fue encargada esta misión. Que Cristo se la deja a su iglesia, sí, creer en Cristo. Pero hay que valernos de este medio que es la iglesia como sacramento para podernos salvar. Porque sabemos que Cristo no está presente aquí con nosotros, no está en cuerpo, no está en cuerpo y hueso, no está en carne y hueso, perdón. Entonces, sabemos que Él está aquí mediante la iglesia. Pero sabemos y también sabemos y reconocemos que tenemos a Jesucristo sacramentalmente y realmente presente en la hostia. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia lo que hace es anunciar de viva voz lo que recibió a su vez de Él. Por eso, fuera de Cristo no hay salvación. Él es la única fuente de salvación. Y en la comunicación de la salvación hacia los hombres que hay entre la iglesia y Jesucristo, forman una sola cosa. Y esto nos queda muy claro, porque es un solo cuerpo. Por la que la negativa a la iglesia, por consiguiente, es negarnos a Jesucristo. Y si nos negamos a Jesucristo, es también negarnos a Dios. San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 4 al 5, nos dice: pues el que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Hermanos, pues está muy claro, la iglesia es sumamente necesaria para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna que Dios nos prometió. Jesucristo vino, dio su vida, le encargó a sus apóstoles que predicaran su palabra, que llevaran su palabra a las demás personas, para que conocieran su iglesia, para que formaran una sola iglesia. Y es una sola religión la que existe, y es verdadera, y es la religión católica, la que Dios a través de su Hijo nos mandó para ser salvados. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero hayan comprendido este tema y haya sido de su agrado, y que les sirva para darnos cuenta de que estamos en el camino de Dios, y que lo único que debemos hacer es creer firmemente en que Dios, por medio de Jesucristo, a través de su iglesia, puede salvarnos. Y hay que tener fe, mucha fe, pero sobre todo hay que demostrar esa fe con obras, porque las obras hablan por sí solas y hablan por nosotros. Muchas gracias, buen día para todos, y que Dios los bendiga. Por último, quiero pedirles que no dejen de seguirnos cada viernes en estos temas de cápsulas, defensas de fe, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, que nos encuentran como Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio. Muchas gracias y compártanlo.